Buenos días, mi nombre es Juan David Pinilla Fajardo, soy ingeniero de telecomunicaciones y vamos a seguir con el siguiente ejercicio de microcontroladores basados en Assembler, usando el programa MPLAB IDE. En el video de hoy vamos a desarrollar un programa que va a permitir guardar un dato, en este caso el dato 3F, en la dirección de memoria 0x20 y el dato F3, otro dato, en la dirección de memoria 0x21 del PIC 16F877A, y posteriormente se va a desarrollar un intercambio entre las posiciones, un intercambio de datos entre las posiciones de memoria 0x20 y 0x21. ¿Cómo lo vamos a efectuar? Entonces primero vamos a definir ciertas cosas. Primero, ¿qué es la posición de memoria 0x20? En nuestro microcontrolador, el PIC 16F877, nosotros tenemos divididos por bancos. Tenemos banco 0, banco 1, banco 2 y banco 3. Pero en el banco 0 hay una posición, hay dos tipos de registros. Registros de propósito específico o SFR, como por ejemplo el registro por A o por B, que son registros definidos por el fabricante. Y tenemos un espacio para registros de propósito general, que son aquellos registros que puede usar el programador en base de acuerdo a la necesidad que él requiera. En este caso nos están diciendo que programemos que usemos los registros de memoria 0x20. ¿Por qué el 0x20? Porque es el primer registro del banco 0 que queda disponible, 0x20, después sí que el 0x21, 22, 23 y así sucesivamente hasta llegar al registro 7f, que sería el último del banco 0. Acá también tenemos un espacio para otros registros, otro espacio en el banco 1 que van desde la posición 120 hasta la 16F. Y así sucesivamente, ustedes usarán los registros que a su consideración pues necesiten. Eh, Ahora pues voy a proceder a explicar con más detalle lo que pretende el software. Entonces, lo primero que vamos a revisar es que él nos dice que tenemos dos datos. Uno que es uno que será 3F y el segundo que se va a llamar F3. El dato 3F en hexadecimal es SF y en binario viene siendo este número. ¿Cómo hice yo la conversión acá en Excel? Pues de pronto les pueda servir. Simplemente ponen el dato que ustedes desean convertir, ponen acá igual, usan la función ex.a.bin y en el primer espacio ponen el número, o sea, en este caso selecciono acá esta celda, punto y coma y la cantidad de posiciones o dígitos que va a tener ese valor. Yo en este caso solamente necesito 8, cierro y automáticamente pues hacemos el cambio. Ya posteriormente simplemente ponen los valores, ¿sí? Y él hace automáticamente los cambios. Bueno, entonces como les decía, estos de acá vienen siendo nuestros valores y nuestras posiciones en binario, pero necesitamos cargar estos valores. ¿Qué es lo que busca el ejercicio? El ejercicio inicialmente lo que busca, perdón acá, el ejercicio inicialmente lo que busca es que yo tenga un espacio de memoria, perdón, un espacio de memoria y este espacio de memoria lo voy a cargar con el valor 3F y este espacio de memoria lo voy a cargar con la posición F3, ¿sí? Y posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Pues él lo que busca después de que carguemos esto es que este dato se nos vaya para acá y este dato se nos devuelva hacia este lado. Entonces, después de cierto tiempo que vamos a tener, que esto no se va a llamar 3F, sino va a ser F3, perdón, sino va a ser 3F, y este de acá que se llama 3F, se va a llamar después F3. Eso es lo que estamos haciendo, simplemente haciendo un cambio, moviendo de un lado para el otro, para pues poder efectuar nuestra operación. Pero ¿qué ocurre? Yo no puedo desplazar este registro o el valor que tiene este registro de un lado al otro sin perder la información previamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Antes de hacer este cambio, yo tengo que coger esta información y llevarla a un registro intermedio. ¿Por qué un registro intermedio? Porque es el que nos va a permitir hacer las funciones de almacenamiento. Entonces, acá simplemente voy a valerme de un registro intermedio. ¿Y qué voy a hacer?
de acá de F3, voy a guardar otra vez F3 acá un momentico, voy a guardar F3 ahí un minutico y después, posteriormente, voy a tomar el valor de 3F, lo llevo para acá, 3F, y ahora sí puedo borrar este 3F de acá, lo puedo borrar y reemplazarlo por el valor F3, que es el que tenemos en el registro que nos va a servir de auxiliar. ¿Cómo yo llamo estos registros en el programa? Este registro se va a llamar auxiliar. ¿Sí? Este registro se va a llamar cajón 1 y este de acá se va a llamar cajón 2. ¿Listo? Entonces, ya a partir de este diagrama, pues ahora sí voy a proceder a explicar pues más o menos cómo viene siendo el diagrama o la función del programa de una manera más específica. Entonces, vamos a contar con una serie de tiempos y en cada uno de estos tiempos vamos a efectuar una serie de instrucciones. La idea es que generen un diagrama de flujo de acuerdo a la explicación de estas instrucciones. Entonces, en el tiempo 1 yo necesito cargar un valor, pero entonces recuerden que yo no puedo, según el lenguaje Assembler, yo no puedo cargar directamente un valor en el registro que yo necesito, que en este caso sería el cajón 1, no lo puedo cargar directamente, sino que tengo que cargarlo primero en W. Entonces para ello creo el valor. Uso esta fórmula, mover LW, mover de literal a W, el valor 3F. Posteriormente, ¿qué tengo que hacer? Pues llevar de W hasta el registro que yo necesito. Entonces en el tiempo 2 uso este mnemónico, mover de qué? De W hasta F, el valor 3F. ¿Qué pasa? Pues en el tiempo 2 ¿qué voy a tener? Que tengo en el cajón 1 3F y en W 3F. Pero ¿qué me hace falta? Yo necesito también tener lleno mi registro auxiliar, como les mostré en el diagrama. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coger y mover también de W, porque todavía ahí está el valor 3F, mover de W a F. Y esta vez, ¿a dónde voy a moverlo? Al registro auxiliar. Entonces, ¿con esto qué vamos a tener? ¿Que qué? Que el cajón 1 vale 3F, auxiliar vale 3F y W vale también 3F. ¿Qué me hace falta? Necesito ponerle la información. Mire que acá en cajón 1 no tengo nada, entonces me toca cargar esa información en cajón 1. Entonces para eso voy a usar el tiempo 4. Entonces, como yo les decía, no puedo cargarlo directamente, tengo que cargarlo primero en W. Uso la instrucción mover LW, pero en este caso el valor que voy a mover a W va a ser el valor F3. Ya tenemos entonces en este tiempo 4, cajón 1 vale 3F, auxiliar vale 3F y el registro W vale F3. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues llevar de W a cajón 1. Entonces simplemente llevo mover de W al registro F, que sería cajón 1. Entonces queda cajón 1 vale 3F, auxiliar vale 3F, cajón 2 vale F3 y W vale F3. Con esto ya estoy haciendo lo que me dice mi código. ¿Qué me dice mi código? Que cargue los valores, ¿cierto? Que cargue los valores 3F y F3. ¿En qué? En el 0x20 y en el 0x21. O sea, hasta acá ya cumplimos con la primera parte de lo que nos pide el ejercicio. Ahora nos dice intercámbielos. ¿Cómo voy a hacer ese intercambio? Entonces lo que yo les decía en el diagrama anterior, ¿qué tengo que hacer? Pues ya tengo el valor acá, ¿cierto? Ya tengo 3F acá. Ya tengo 3F acá. ¿Sí? Y ya tengo 3F acá. ¿Sí? ¿Sí? Acá lo tenemos. Ya tengo 3F acá. Y ya tengo 3F acá. Ahora, ¿qué me hace falta? Pues tengo que cargar de una vez este cajón 1 con F3, ¿cierto? Llevar este F3 hasta acá. Y en el paso anterior donde tengo el F3, mire, está en W. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mover de W a F en el tiempo 6, F3. Entonces, ¿qué hice? Cogí, llévemelo de W hasta acá, señor. Entonces, bórrese 13F. Bórrese 13F.
Y ahora ya no se llama 3F, sino se va a llamar F3. Y mire que el 3F ya está cargado acá en auxiliar. Miren, acá tenemos llamar F3 y mi 3F está cargado acá en auxiliar. El cajón 2 sigue valiendo F3 en este momento, ¿sí ve? Cajón 2 vale F3 en este momento y el W todavía sigue estando con F3. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que llevar, ¿en dónde tengo este valor? Tengo que llevar que el 3F tengo que llevarlo hasta acá. Tengo que llevar este 3F acá, pero ¿cómo hago para llevar ese 3F? Primero tengo que llevarlo a W. Entonces, para llevarlo primero a W, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar esta instrucción. Mover FW, ¿qué quiere decir esto? Mover del registro a W. ¿De cuál registro? Muévame, por favor, del registro auxiliar este valor 3F y llévemelo hasta el registro W. Entonces, ahí que hicimos, cargamos W con el valor 3F. Ahora W vale 3F. ¿Y ahora qué tengo que decirle? Pues ahora simplemente W vale 3F. Ahora lléveme, ¿qué? De W a F. Entonces movemos del valor W a F, que sería la última parte. Entonces ya llevamos mover de W a F. Y entonces esta partecita, cuando le digo mover de W a F, le estoy diciendo muévame ese valor. Y ya no se va a llamar F3, sino 3F. ¿Sí? Eso fue lo que realmente hicimos en todos estos tiempos. Y posteriormente pues la sentencia se va a volver a repetir, ¿sí? Y se va a repetir y se va a repetir indefinidamente. Ahora sí voy a explicarles cómo se desarrolla y cómo se efectúa el código. Este código realmente no va a tener una representación física porque simplemente estamos asignando y haciendo el cambio de registros. ¿Para qué? Para aprender a manejar los registros y los bancos de una mejor manera. Bueno, ahora vamos acá al programa MPLAB ID. Vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso viene siendo nuestro proyecto número 2. Siguiente, volvemos a escoger la familia del PIC con el que estamos trabajando, PIC 16F877A. Selecciono, doy clic en siguiente, selecciono la herramienta de quemado PIC 3, el lenguaje de programación Assembler, pongamos el nombre, en este caso proyecto 2, finalizamos. Acá, vamos acá donde dice Source Files, clic derecho, por favor tengan cuidado con esa parte, no se vayan a equivocar, clic derecho, PIC 8 simple, y vamos a poner intercambio de datos, yo lo voy a poner en inglés, swap data, intercambio de datos, finalizamos, y borramos la información que allí necesitamos, y voy a copiar el código y ya lo voy a explicar. Listo, bueno, ya hice la copia del código. Pues simplemente pues me basé en el código anterior, borro acá la parte de programa porque obviamente este lo que va a hacer es programa que intercambiará datos del registro 0x20 con el registro 0x21. Acá es importante analizar qué necesitamos y qué no necesito. Entonces tengo el registro de configuración. Obviamente esto no va a cambiar. Para los que no saben cómo hacer o sacar estos bits de configuración, pueden revisar el video pasado. Después vamos acá a los bancos. Los bancos igualmente siguen de la misma manera. Lo mismo, la explicación de los bancos está en el video pasado. La organización de la memoria también va a ser igual. Y acá en este GoToPrograma, pues yo le voy a cambiar el nombre para que no quede igual. Y yo le voy a decir que vaya a GoToSwap, que quiere decir vaya al intercambio, ¿cierto? Sí, vaya al intercambio. La programación de los bits, en este caso, pues no es muy representativa. No me están diciendo que configure puerto B. Entonces, como no me están diciendo que configure ni puerto B ni puerto A, pues obviamente yo no voy a necesitar la instrucción esta. No voy a necesitar la instrucción de que me ponga todo digitalmente porque realmente no voy a necesitar una salida digital. Entonces, lo único que yo necesito es trabajar sobre los bancos y sobre lo que van a hacer cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que primero me dice? Primero que nada, el ejercicio me dice, cree un valor. Para crear valores
vamos a usar la siguiente instrucción. Bueno, entonces vamos ahora sí a verificar qué es lo que nos pide la instrucción. Dice que permita guardar el dato 3F en la dirección de memoria 0x20. Entonces primero tengo que decirle o asignar cuál es la dirección de memoria 0x20. Entonces para ello, dentro de mi programa y antes del org, voy a definir mis variables de programa. Yo les decía que vamos a trabajar como tengo estas variables. Cajón 1 va a ser 0x20, cajón 2 0x21 y auxiliar 0x22. El registro W obviamente no lo pongo porque él ya tiene una dirección de memoria asignada. Entonces me dirijo acá, entonces pongo el nombre, pongo cajón 1, voy a poner EQ, ¿sí? Este código, y voy a poner la dirección de memoria en hexadecimal 0x20. Después, recuerden que pongo la dirección de memoria 0x20 porque es la primera disponible acá dentro de nuestro PIC. Después, cajón 2, mayúscula EQ 0x21. Ojo que mire que me pasó que puse la O en vez del 0. Algunas veces suele ocurrir, entonces tengan cuidado con eso. Cajón, cajón no, auxiliar. ¿Sí? El auxiliar EQ 0x, otra vez, 0x22. Listo, entonces ya con esto ya definí mis posiciones de memoria. Ahora, ¿qué me dice el programa que yo haga? ¿Sí? Entonces el programa, ¿qué es lo que me está diciendo? Tengo que ir. ¿Dónde voy a trabajar primero? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde están mis bancos? ¿Dónde están las posiciones de memoria que yo creé? ¿Dónde está la posición 0x20? Pues reviso mi datasheet, me doy cuenta que mi posición 20 está en el banco 0. Entonces tengo que situarme obligatoriamente en el banco 0. Entonces para ello, bank 0, ¿sí? Reviso que esté bien, ¿sí? Bank 0. Listo. Después de estar situados en el banco 0, arranco con la programación, que es lo primero que me decía, mover LW, ¿sí? Mueve el registro W y mueva literal a W. ¿Qué literal voy a crear? Pues el literal que me estaba pidiendo acá mi tabla, el literal que es el valor 3F, que es el primero que creé. Mover LW, puedo ponerlo de la siguiente manera, 0x 3F, ¿cierto? O puedo ponerlo binario, comilla sencilla, y pongo el valor 00 11 11 11. 00 11 11 11, que eso viene siendo el valor. Listo. Ahora que después voy a crear, mover. Ahora dónde tengo que hallarlo, mover de W a F. Y F, ¿quién va a ser? Mover de W a F, ¿quién va a ser? Cajón 1, ya lo tengo nombrado. Cajón 1. Listo, ya cargamos el valor. Entonces, ¿qué hice en estas instrucciones? Llevé el valor y lo guardé en cajón 1. Ahora, ¿qué tengo que decir? También ese valor que guárdemelo también en el auxiliar. Entonces, ¿qué tengo que decirle ahí? Mover WF a qué? A auxiliar. ¿Sí lo puse outs? Sí, outs. Listo, entonces ya cargamos el valor. Entonces acá voy a poner el comentario. Cargo el valor 3F en cajón 1. Y en la parte de abajo también cargo el valor 3F en auxiliar. Listo, ya tenemos cajón 1 y auxiliar cargados con 3F. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo estos tres valores acá. Ahora tengo que cargar el valor F3. Entonces, ¿cómo hago? Mover que literal a W y cargo el valor F3. Entonces, lo mismo, ¿sí? El valor F3 en binario viene siendo 11 11 00 11. 11 11 00 11. Ya lo tengo cargado. Entonces, acá cargo. Me faltó el punto y coma, perdón. Cargo el valor F3 en en W. Listo, ahora tengo que llevarlo al cajón 1, entonces mover, al cajón 2, mover de qué? De W a F y lo voy a llevar a cajón 2, entonces acá muevo el valor F3 de W a cajón 2.
Listo, ya hice esa parte. Ahora después de llevar el valor de W a cajón 2, ¿qué tengo que hacer? Ya entonces ya estamos acá en esta parte, ya están cargados estos dos registros. Ahora lo que yo les decía, simplemente como ya lo tengo cargado en este mismo momento, vuelvo a hacer el movimiento, mover de qué, de W a F a cajón 1. Con eso automáticamente borro el dato de cajón 1. Entonces reemplazo el dato de cajón 1 de que teníamos de 3F a F3, ¿sí? Lo cambiamos de 3F a F3. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entonces ya con esto ya reemplacé el valor acá. Tengo en auxiliar el 3F y tengo en cajón 2 F3. Ahora, ¿qué necesito mover? Necesito mover del auxiliar a W. Entonces, ¿ahora qué le tengo que decir? Mover del auxiliar, que el auxiliar que es un registro de F a W. Pongo outs. Entonces acá muevo el valor 3F de auxiliar a W. Y ahora, ¿qué me hace falta? Pues llevarlo al cajón 2. Entonces ahora mover de W a F. ¿Qué? Tengo que mover de W a F. ¿Qué? ¿A cuál registro? A cajón 2. Entonces ahí, ¿qué estaría haciendo? Muevo el valor de 3F. Muevo 3F de W al registro cajón 2. Y con esto, mire, con esto ya finaliza la secuencia. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero que eso se me repita por siempre. Entonces simplemente, para que yo quiero que esto siga indefinidamente, entonces go to, ¿y qué le digo? Go to swap, para que él cambie y haga el intercambio repetidas veces. Listo, y al final ponemos el end, compilamos. Y finalizamos nuestro proyecto, ¿sí? Compilación exitosa. Entonces ya con esto hemos terminado. Entonces la idea es que elaboren este código y en el siguiente video vamos a mostrar físicamente cómo podríamos representar el intercambio de datos a través del puerto E. Listo, entonces sin más les deseo una feliz noche. Cualquier duda o comentario no duden en escribir y si les gustó el video den me gusta. Gracias, feliz noche.